Reserva Natural de Esvedra, Esvedraney y de los Islotes de Poniente, por Lluís Gutiérrez Palacio. Descripción general. Los islotes de las reservas se encuentran agrupados en dos conjuntos. Por una parte, el conjunto formado por Esvedra y Esvedraney, y por otro, el formado por los islotes de Poniente, Saconillera, la isla del Bos, Sespartá y Sesblades, que están formadas por Nagorra, Esbassei, Nabós, los islotes de Enramón y Naplana. La superficie de los islotes de Poniente es de 153,39 hectáreas y la superficie de Esvedra y Esvedraney es de 79,31 hectáreas. La situación se encuentra localizadas en el oeste de la isla de Ibiza, en el municipio de San José de Satalaya. La Ley de Protección de las Reservas Naturales de Esvedra, Esvedraney y de los Islotes de Poniente se aprobó el 21 de febrero de 2002. VoIP número 23. Este espacio está dentro de la red Natura 2000, por lo tanto cuenta con las figuras de protección LIC, lugar de importancia comunitaria, y ZEPA, zona de especial protección para las aves, además de las autonómicas ANEI, área natural de especial interés. Los islotes son uno de los principales lugares de cría de aves marinas y rapaces, como por ejemplo el cormorán, pardela balear, gaviota Aldowin, halcón peregrino, halcón leonor y pardela cenicienta. En cuanto a los mamíferos, debemos destacar las cabras. En el islote de Esvedra habían entre 37 y 45 ejemplares, y el gobierno organizó una matanza para proteger las plantas endémicas del islote. Actualmente no queda ninguna cabra, y la matanza tuvo una gran polémica. Los invertebrados también están bien representados, especialmente los moluscos, como los caracoles, y los coleópteros, como el escarabajo que sale en la imagen, que es endémico de Ibiza. A pesar de que estos islotes están sometidos a la influencia constante del mar, el viento y la falta de suelo, existen muchos endemismos y especies de gran interés por su rareza, como los que vemos aquí a continuación. Sus fondos marinos albergan gran diversidad de ambientes, fondo rocoso, arenoso y pradera posidonia oceánica, en los cuales conviven una gran variedad de especies animales y vegetales que hacen de este entorno un lugar privilegiado. En sus aguas podemos encontrar ejemplares de tortuga boba y del delfín mular. ¿Qué está permitido? El buceo y la pesca submarina son actividades permitidas, pero hay que tener en cuenta que esta última tiene que ir acompañada de un permiso. La recolección de esparto en la isla de Sespartá también es una actividad permitida, siempre y cuando se pida permiso, y solo durante 2 meses al año, julio y agosto. Usos y actividades prohibidas. El desembarco en los islotes, la pesca de arrastre, la de rodeo, el palangre de superficie y los concursos de pesca de todo tipo, la introducción y mantenimiento en los islotes de cabras, conejos y otras especies que comprometan la conservación de las comunidades vegetales, el pastoreo en los islotes, la actividad cinegética en los islotes, o sea la caza, la actividad agrícola ni ganadera. Eso es todo, amigos. Hasta la próxima.